Ya. Michelle. Ah, Estoy grabando, ¿Ya dejaste entrar? sí. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte más gente y partimos. Bienvenidos a esta charla donde vamos a hablar de los 10 mandamientos. Demos unos minutitos para que se conecte más gente. Hola, hola a todos, bienvenidos. Vamos sumando gente. La Betty. Hola a todos. Ah, pero está sin... sí. No, hay una Beatriz que creo que es la Betty. Hola, hola, bienvenidos. Sigue Vamos entrando gente, sumando. Sofía, espérate unos 30 segunditos, porfa. Sí. Ya. Ahí alguien más se suma. Ya. Mientras se va sumando más gente, me voy presentando. Hola, mi nombre es Sofía Cohen, yo trabajo en el Museo Interactivo Judío de Chile y hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos de la esclavitud a la libertad. Esto vamos a hacer a propósito de que hoy en la noche vamos a tener una de nuestras festividades que se llama Shavuot y vamos a hablar de ello durante esta charla. Antes de comenzar, quería mostrarles un video que nos va a dar una introducción al tema que vamos a estar hablando, que es parte del recorrido de historia de nuestro museo, que lamentablemente ahora no los podemos invitar a ir al museo, pero quedan invitados para cuando podamos volver al mundo 3D, y nos va a dar una introducción del tema que vamos a hablar. Muy bien, bueno, a los que se conectaron al final, mi nombre es Sofía Cohen y hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos de la esclavitud a la libertad. Antes de comenzar la charla, quiero hacer algunas aclaraciones para que todos estamos en la misma página. Primero que nada, no vamos a hablar de los hechos históricos y si hay evidencia arqueológica o no, sino vamos a enfocarnos en el relato. Vamos a hablar principalmente de este paso de la esclavitud a la libertad, llegando como culminación a los 10 mandamientos. Y esta charla es para todo público, así que van a haber cosas que de repente a algunos les parecerán un poco más básicas, pero la idea es que al final todos nos llevemos algo enriquecedor. Primero hablemos de que esta es una festividad judía, pero en general la gente conoce pocas festividades judías. A lo más la gente en general conoce Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, que es más o menos por ahí el 18, Hanukkah, que es en diciembre, que es cercana a la época de Navidad, y Pesach, que concuerda con la Pascua cristiana.
básicamente es como los conceptos de las fiestas que mayormente son conocidas. Pero hoy vamos a hablar de otra fiesta que es Shavuot. Para eso quiero explicarles un poco sobre el calendario judío, porque yo no les puedo decir ya, tal fiesta es el 15 de septiembre, porque el próximo año puede ser otro día. ¿Y por qué es esto? Porque el calendario judío es un calendario sol y lunar. ¿Qué quiere decir esto? Que conjuga los ciclos de la luna con los ciclos del sol. Es decir, el mes se rige por la luna, comienza con la luna nueva y va avanzando el día 15 del mes, es luna llena y así. Pero por otro lado, también está gobernado por el sol, porque es importante que tenga las 4 estaciones, ya que vamos a ver que hay muchas fiestas que tienen componentes agrícolas. Por lo tanto, es fácil imaginarse que un año lunar que es más corto causaría un desfase en las estaciones. La versión actual del calendario fue concluida por Hillel II hacia el año 359. Antes de eso, el calendario era una cuestión de conocimiento empírico. La gente iba y veía que había luna llena o luna nueva, 2 testigos iban y certificaban que había esta luna, y así se iba tomando en cuenta el calendario. Hoy en día, obviamente no se hace así. Hoy hay un calendario ya establecido, yo puedo ver cuándo van a ser las festividades dentro de 5 días más, y se basa en un complejo algoritmo que permite predecir estas fechas, cuándo hace la luna nueva, y a la vez acomodarlo con las estaciones. Es un cálculo matemático y astronómico que no voy a entrar en él, pero es muy interesante cómo se hace. Y los años judíos, como les dije, tienen las 4 estaciones, y puede ser, como tenemos un sobrante de casi 12 días, hay años que son de 12 meses y otros que son de 13 meses. Es decir, un año judío puede durar 353 días o hasta 385 días. En 19 años, para que se den una idea, hay 12 años de 12 meses y 7 años de 13 meses. Ya, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque el calendario judío, que nos va a llevar a la fiesta de Shavuot, que queremos analizar ahora, tienen todas las festividades, o la mayoría de ellas, sobre todo las más grandes, tienen componentes agrícolas, históricos y espirituales. Las 3 festividades de peregrinación, que eran básicamente fiestas que tenían un fuerte contenido agrícola, era Pesach, la Pascua, Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, y Shavuot, que es Pentecostés. Y todo esto se acompaña por ciclos de crecimiento espiritual, que son en los que nosotros hoy ponemos más énfasis. Algunos de esos ciclos de crecimiento, por ejemplo, son de Elul, que es el último mes del año, a Rosh Hashanah, que es nuestro año nuevo, y terminando con Yom Kippur, que es el día del perdón. O sea, la idea es que uno siempre está en un continuo proceso de crecimiento. Otro que tenemos es de Yom HaShoah, que es el día de la recordación del Holocausto, a la creación del Estado de Israel en Yom Ha'atzmaut, que ya lo hablamos en otra clase, pero que también tiene todo este camino de construir una identidad y un crecimiento. Y por último tenemos de Pesach, la Pascua judía, a Shavuot, que es este día de la entrega de la Torá, y pasando por el Omer, que es una cuenta de estos días entre medios. Ya. Entrando un poco más en nuestro tema, después de esa introducción, hablaremos de la esclavitud a la libertad. ¿Cómo pasó esto? Los judíos estaban en Egipto, llevaban 210 años siendo esclavos en Egipto, y tenemos un pasaje, un versículo en la Biblia, en la Torá, que nos dice: con el correr de los días murió el faraón de Egipto, y los israelitas gemían a causa de la esclavitud, y el grito de ellos por el trabajo al que estaban sometidos llegó a Dios. Esto está en Éxodo. Ya había nacido Moisés, llevaban años en esclavitud, ya el faraón había ordenado que los niños fueran matados, y estamos en este momento histórico. Ahora, ¿qué pasa acá? Es esto que los judíos nunca se habían quejado antes, durante 210 años de ser esclavos, nunca se habían quejado. O sea, ¿fue la primera vez que decidieron quejarse? ¿O por qué dice acá que su lamento llegó a Dios? Hay muchos comentaristas que hablan de esto. Por ejemplo, hay una teoría que dice que como el faraón había muerto, había un día que no nadie trabaja, un día de luto nacional. Por lo tanto, los judíos tenían tiempo de reflexionar sobre su vida.
Y en esa reflexión se dieron cuenta del sufrimiento que tenían, o sea, como que en verdad hicieron una introspección. Sforno, por su lado, dice que si bien el grito del que se habla es un grito como interno, como una sensación de desesperación, un grito de desesperación, también lo que hizo que Dios actuara, que se menciona en un versículo posterior, es que los egipcios habían sido crueles. Y eso va contra la naturaleza de Dios. Entonces, él no valora la crueldad, es algo que él no está de acuerdo y desprecia, por lo tanto, ahí decidió ayudar. Por otro lado, Yehezquiel nos dice que el pueblo judío se había asimilado. Obviamente, después de 210 años de vivir en una sociedad, ninguno de ellos había nacido no en esclavitud. O sea, todos habían vivido inmersos en la sociedad egipcia. Por lo tanto, habían permeado, la cultura egipcia había permeado en ellos. Entonces, Ezequiel dice que en verdad como que Dios no estaba muy feliz que se habían asimilado, pero que una vez más, como Dios vio esta crueldad que tenían los egipcios, ahí él decidió y recordó el pacto. También se habla de que recordó el pacto con los patriarcas. Por lo tanto, ahí fue cuando se hizo esta catarsis. Importante de Pesaj es que estamos hablando de una libertad física. Estamos preparándonos para una libertad espiritual. Piensen que después de la última plaga, se habla de que los judíos se sentaron a comer un cabrito. Y hace mucho hincapié en este tema del cabrito. ¿Por qué es tan importante que comieron? Bueno, el cabrito era una deidad de los egipcios, por lo tanto era como romper con estos valores de esta sociedad en la que ellos vivían y que había permeado en su cultura, como una declaración. Y por otro lado, también, claramente esto no era políticamente correcto para nada, pero hace rato que las relaciones entre los judíos y los egipcios ya venían de capa caída, y esto es ya la ruptura final con esta cultura en la que estaban inmersos. Ahora, van al desierto, se abre el mar, todo eso que ya conocemos, y empieza la cuenta del Homer. Como les comenté, todas las festividades tienen un componente histórico, agrícola y espiritual. En el tema histórico del relato nos dice que los judíos estuvieron 49 días en el desierto hasta llegar a la entrega de la Torá de la Biblia judía en el monte Sinai. Durante esos 49 días, si uno lee el relato, los judíos no la pasaban bien, se quejaban, no estaban, o sea, muchas veces declararon que querían volver a Egipto, y es un poco también esos como dolores de crecimiento que se llaman, cuando ellos estaban buscando esta nueva identidad, son libres físicamente, pero ahora no tienen un marco, y además, obviamente había una incertidumbre, que en Egipto, a pesar de todos los trabajos, tenían esa certidumbre que iban a tener comida, y que iban a trabajar horrible, pero iban a pueden tener sustento. Acá no. Y es un poco como cuando los adolescentes van creciendo y dicen, me gustaría ser niño otra vez, pero que en verdad es parte del proceso de crecer. Bueno, aquí estamos viendo cómo este pueblo va creciendo y va cambiando esta narrativa en estos 49 días. Después tenemos el componente agrícola, que esto ya es cuando estamos en la tierra de Israel. La Pascua, Pesaj, anuncia también la llegada de la primavera. Con esa llegada de la primavera se cuentan 7 semanas, y en la Torá lo menciona, no tiene una fecha específica, Shavuot, sino que dice 7 semanas después de Pesaj, de la primavera, la llegada de la primavera. ¿Por qué? Porque, ya lo veremos en los nombres que tiene esta fiesta, era el momento de la cosecha y de llevar las primicias a Jerusalén. Ahí está el componente agrícola. Y por último, el componente espiritual, que es en el que más nos enfocamos hoy en día, es que son ciclos de crecimiento. Cada semana, durante estas 7 semanas, se trabajan los diferentes atributos. Una semana se trabaja la bondad, otra semana se trabaja la justicia, la compasión, la humildad, la resiliencia, la solidaridad y la nobleza. Estos son trabajos personales, pero que obviamente afectan al colectivo. Entonces,
estamos en la cuenta del Omer, y en la Torá nos dice, en Levíticos 23:15, dice, desde el día siguiente al primer día de la fiesta de Pesaj, día que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Deberán contar hasta el día siguiente a la 7ª semana, 50 días. Entonces deberán ofrecer a Dios una ofrenda minjá de la nueva cosecha. O sea, era una ofrenda, la ofrenda minjá es la ofrenda de la tarde, que se hace hacia Dios en agradecimiento por la cosecha y por todo lo obtenido durante el año. Y es interesante acá que otra vez nos menciona el Omer, y nosotros en verdad contamos día 1 del Omer, día 2 del Omer, día 3 del Omer, pero aquí tenemos un proceso agrícola importante que nos llevaba a Jerusalén. Ojo, también aquí es interesante que cuando iban a Jerusalén es un momento de unidad nacional porque todo el pueblo iba a Jerusalén. Y vamos llegando al tema de Shavuot, que es a lo que venimos a hablar. Shavuot es, o Pentecostés, como se dice en castellano, es una fiesta que tiene varios nombres dependiendo de su naturaleza. Como les dije, hay un componente agrícola. Ese componente agrícola lo vemos reflejado en sus 2 primeros nombres. Hag HaKatzir, que es la fiesta de la cosecha, y Yom HaBikurim, fiesta de las primicias, o el día de las primicias. Shavuot, por otro lado, como les comentaba, es semana, porque contamos 7 semanas, por eso no tiene una fecha específica, mientras que Pesach dice el día 15 de Nisan, o Rosh Hashanah dice el día 1 de Tishrei, del 9º mes. Acá no, acá está vinculado fuertemente a Pesach. Y estas mismas semanas que tienen el componente agrícola, también tienen el componente histórico, porque también se llama Atzeret, que es la conclusión del proceso de la Pascua judía o de Pesaj, donde podemos verlo desde el lado agrícola, que es de la parte de las cosechas hasta las primicias, o como un proceso de liberación, desde la liberación física hasta la libertad espiritual. Y por último, Zman Natan Torateinu, la entrega de la Torah. Ahora, todo este proceso es para llegar a este momento, a Shavuot. O sea, la liberación física no tiene sentido si no llegamos a Shavuot. Porque aquí ya empezamos a configurar algo más, sacando algo más en limpio. Ya no es solamente un grupo nómade andando por el desierto. Quiero también mencionarles que si bien Shavuot se suele traducir como Pentecostés, las fiestas no son lo mismo. Shavuot, como decimos, celebra la entrega de la Torá, mientras que Pentecostés es cuando los 12 apóstoles reciben al Espíritu Santo, baja el Espíritu Santo, y también se celebra la fundación de la iglesia. Pasa lo mismo que con la Pascua y Pesaj, son fechas similares o las mismas fechas, pero no se celebra lo mismo, y no se recuerda lo mismo. Entonces vamos entrando al tema de libertad espiritual. Dijimos que teníamos un pueblo que anduvo por el desierto, que a veces tenía sus bajones, que ahora nosotros en nuestro encierro podemos también entender eso, que a veces uno está arriba y comprometido con el momento en el que está, y a veces vamos bajoneándonos, pero al final llegan a este momento. Ahora, en la parte histórica, cuando llegan al monte Sinai, esto es una cita importante, o sea, Dios les va a revelar algo, les va a dar algo importante. Y en ese momento los judíos entienden la importancia de este momento, llegan, acampan alrededor del monte Sinai, y en este campamento ellos se preparan, toman un baño ritual, se van a dormir temprano, todo como uno pensaría que debería hacerlo el día antes de. Pero pasó que no se despertaron a tiempo, se quedaron dormidos. Y cuando se despertaron, Dios ya estaba transmitiendo. ¿Okay? Pero igual recibieron la Torá, y aquí es muy interesante. Hay 2 cosas muy interesantes acá. Primero, que la Torá habla de este campamento en singular. Ahí ya no habla como de gente en plural, habla de una sola cosa. Porque es importante la unidad. ¿Y cómo vemos esta importancia de la unidad reflejada? Porque Dios hace una revelación comunitaria, o sea, hay una democratización del conocimiento. Dios no dice, ven, te voy a contar a ti, tú le cuentas a los demás. En un comienzo, Dios les empezó a hablar a todos. Es interesante que, por ejemplo, no hace mucho,
históricamente hablando, el conocimiento estaba concentrado en pocas personas. O sea, en la Edad Media, por ejemplo, eran pocos los que tenían la fuente primaria y el resto recibían lo que querían transmitirle estas personas en contacto con la fuente primaria. Pero en este caso no es así. Dios se le revela a todos. Es más, Dios está revelándose a todos y ellos dicen, es mucho lo que estamos recibiendo. Así ese video que vimos con los truenos, todo más o menos eso era lo que estaban ellos percibiendo. Entonces dijeron, preferimos que Moisés vaya y reciba el resto, pero en verdad fue una revelación comunitaria. Aquí ya vemos como que se empieza a terminar esta conformación de un pueblo, porque si bien cuando llegaron a Egipto estábamos hablando de una familia, que llegó una familia muy grande, un papá con 12 hijos, con muchos nietos y bisnietos, que llegan a esta tierra de Egipto, pero buscando después de una hambruna. Por otro lado, tenemos que ahora sale un pueblo que tiene una historia en común, un destino en común, van hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra de Israel, tienen una ley en común que están recibiendo en este momento, y sobre todo ahora tienen una misión. O sea, esta ley no viene así nada más porque sí, viene con una misión. Y los judíos dicen, haremos y escucharemos. Aquí me gustaría hablar de una idea que se maneja mucho, el concepto del pueblo elegido, y en verdad, si uno ve la historia y todos los midrashim, todas las historias alegóricas que hay alrededor del tema de cómo nosotros recibimos la Torá, sabemos que en verdad Dios le ofreció la Torá a otros pueblos primero y ellos dijeron que no. Nosotros decidimos aceptarla. Entonces nosotros tomamos este compromiso de de lograr que este mensaje permeara. Así que más bien fuimos el pueblo que eligió, más que el que nos eligieron. Siguiendo con el tema de Shavuot, tenemos el tema agrícola, que nos lleva al tema de las cosechas. Como les había dicho, ya vimos los nombres, tenía el tiempo de las cosechas, y también los judíos subían a Jerusalén a entregar estas primicias y dedicárselas a Dios. Y en el tema espiritual, actualmente, cada año confirmamos nuestro compromiso y la aceptación de la Torá. Eso es lo que hacemos hoy en día, y obviamente aprendemos toda la historia, pero la idea hoy es confirmar este compromiso y esta aceptación. ¿Cuáles son las costumbres de esta fiesta, de la fiesta de Shavuot? En esta fiesta tenemos varias costumbres. La primera es el tikkun, la reparación de Shavuot, porque, como les comenté, los judíos se quedaban dormidos y cuando tenían que recibir la Torá. Ahora, como una reparación de ese episodio, nosotros lo que hacemos es que estudiamos durante toda la noche. Ahora en tiempos de pandemia no lo vamos a poder hacer en conjunto, pero en general las sinagogas, la gente se queda estudiando toda la noche, aprendiendo, compartiendo, y se culmina este estudio con la lectura de los 10 mandamientos. Cabe destacar que en esta fiesta, contrario a otras, que tenemos obligaciones, en este caso no tenemos obligaciones, son todas costumbres. Por ejemplo, en Pesaj, en la Pascua, tenemos la obligación de comer matzot, que es este pan ácimo, y de no comer cosas leudadas. En Rosh Hashanah tenemos la obligación de escuchar el shofar, que es este cuerno que se toca, que es una obligación. Acá no hay obligaciones, hay costumbres. Entonces, las más aceptadas y más, digamos, que uno puede ver en la mayoría de las comunidades en el mundo son este tikkun, otro es la decoración con flores de las sinagogas y de las casas, y esto es porque hay una historia, un midrash, una historia alegórica, que nos habla de que cuando se supo que Dios iba a entregar la Torá, los montes empezaban a pelear. Esta es una historia favorita de todos los niños que van que estudian esta historia, niños judíos que estudian esta historia. Este es el top one. Entonces la historia es así. Estaban los montes de Israel y empezaban a pelear por quién tenía que ser el que se debería merecer la recepción de la Torá. Entonces uno decía que él era el más alto, otro decía que tenía nieve, otro que tenía flores, y el monte Sinai dijo, yo la verdad que no tengo nada, soy chiquito, no tengo flores, no creo que Dios me escoja. Y al final Dios lo escogió porque fue humilde, fue el único que fue humilde, y a él se le entregó la Torá, y se dice que ese monte, que era
un monte chico, sin flores, pura tierra, se llenó de flores cuando recibió la Torá. Entonces, por eso se acostumbra a decorar con flores. Después está el tema de los bikurim, de las primicias que hablamos. Hoy en día no tenemos el gran templo de Jerusalén, por lo tanto, no nos es posible ir a entregar nuestra porción, además de que nosotros en general no nos dedicamos a la tierra, somos pocos los que nos dedicamos a la vida agrícola, por lo tanto tampoco tenemos cosechas que ir a dar las primicias. Entonces lo que se acostumbra es, se entregan donaciones de alimentos no perecederos, se preparan canastos muy lindos y se llevan estos canastos a la sinagoga. Como les digo, depende de la comunidad que se hace, pero estas son algunas de las costumbres que podemos ver más repetidas. Otras comunidades, en esta parte de las primicias, llaman a todos los niños que nacieron ese año con sus papás y les dan una bendición especial, como que son las primicias de este año. También comemos lácteos, porque la Torá se equipara a la leche que nutre a los bebés, que los lleva a crecer y que es indispensable para su crecimiento. Entonces la idea es que la Torá es indispensable para nosotros, por lo tanto comemos leche como si fuera la leche materna. Y también hay otra razón, que es que cuando los judíos recibieron la Torá, ellos solo seguían las leyes noágicas, que en ellas la única dieta, la única ley dietética que había era no comer pedazos de animales vivos. Entonces acá reciben las leyes de kashrut, de las leyes de cómo debemos de comer, y en esas leyes dice que uno no debe mezclar carne y leche, primer problema. Segundo problema es que decía cómo deberían de ser faenados los animales, que tampoco era algo que ellos sabían. Entonces, para evitar problemas, comieron lácteos. Hay otras explicaciones, pero si me preguntan a mí me encanta, porque me da pretexto para comer cheesecake y helado durante 2 días, así que me encanta. En cuanto a la lectura del libro de Ruth, es la lectura de una historia, de uno de los libros que está en los escritos. Dentro del canon judío está en la parte de los escritos. El canon católico está en el libro de los jueces, está cerca del libro de los jueces. Y acá la historia es relevante porque pasa en la época de las cosechas. Ahora, esta es otra de las cosas por las cuales, a título personal, me encanta la fiesta de Shavuot. Uno, porque ya les conté, comemos cheesecake. Y la otra es por el tema de la Megilá Ruth. La Megilá Ruth es una historia que toma lugar en la época de las cosechas. ¿Okay? Así que es una de las razones por la cual los leemos, porque estamos en la época de las cosechas. Para el que no conozca el relato de Ruth, muy corto, había una familia de judíos que vivía en la tierra de Israel y hubo hambruna, así que se fueron a otra tierra. Y ahí esta familia de papá, mamá, hijo, o sea, tenían 2 hijos, empieza a hacer su vida. Estos 2 chicos se casan con mujeres moabitas. Los moabitas no tenían muy buena reputación dentro de la Torá. Cualquiera que lo haya leído sabe que no les iba muy bien en esa parte. No eran muy queridos por la Torá. Y estos jóvenes se casan con ellas. La vida sigue y los 3 hombres de la familia mueren. Por lo tanto, la mamá, Naomi, decide que va a volver a su tierra con su gente y le ofrece a estas niñas, a estas chicas, que estas mujeres eran, por lo que nos cuentan los relatos, eran bastante bien posicionadas, hay textos que las comparan con princesas, y entonces ella les dice, ¿saben qué, chicas? Ya yo me voy a volver a mi tierra, no tienen compromiso conmigo, quédense acá, hagan su vida de vuelta, y yo me voy por mi lado, y ustedes vuelvan a hacer su vida, reháganla, no se preocupen por mí. Al principio las 2 nueras caminan con ella, después una de ellas, Orpá, dice, no, yo prefiero quedarme, se despide de su suegra, y Naomi le dice a Ruth, Ruth, quédate, de verdad no hay problema. Y Ruth le dice, no, yo estoy comprometida contigo, a donde tú vayas yo iré, lo que pase con tu pueblo pasará conmigo. Esto se toma como una de las primeras declaraciones donde Ruth se considera que se convierte al judaísmo. Ruth es considerada como una de las primeras conversas al judaísmo, hay antes, pero aquí esta es una de las primeras, que tenemos una declaración así firme y clara, y Ruth sigue su camino con Naomi, llegan a la tierra de Israel, son muy pobres,
llegan con nada, y viven de caridad. No hay nadie que despose a Naomi. Pensemos que este es un tiempo antiguo, no es como la mujer independiente que se la puede sola por la vida. Sin embargo, Ruth toma cartas en la vida, de su vida, y empieza a ir a trabajar al campo de Boaz. Boaz era un pariente lejano de su esposo, de su difunto esposo, y debería ser uno de los parientes que debería de casarse con ella según la ley bíblica. Y bueno, con el tiempo, a largo plazo, si bien en comienzo para Boaz era como raro porque ella era moabita, igual se casa con ella, tienen un hijo, ese hijo que tienen es Obed, que va a ser el abuelo del rey David. O sea, esta mujer que decidió cambiar su destino, dejó todo por sus ideales, al final tiene el mérito de ser la bisabuela del rey David, del cual sabemos que viene la línea del Mashiach o el Mesías. Llegamos a los 10 mandamientos. ¿Por qué Ruth tiene que ver con toda esta entrega de los 10 mandamientos? Bueno, antes de entrar a los 10 mandamientos como tal, quiero contarles que el tema de por qué Ruth tiene que ver con los 10 mandamientos es porque toda la historia de Ruth está permeada de bondad. O sea, la bondad de Naomi hacia su nuera hacia su suegra, el Boaz, que también siempre como cuando ella iba a recolectar a su campo, que también no es el motivo de esta clase, pero hay una ley en la Torá que los campos tenían que dejar las esquinas sin cegar, del trigo o la cebada, y los pobres iban a recolectar esas partes. Él siempre le daba un poco más a Ruth, conociendo su historia. Y toda esta historia tiene que ver con bondad, ¿no? Y los 10 mandamientos tienen que ver con bondad, lo voy a dejar ahí, y ahí les voy a contar por qué. Los 10 mandamientos, o Aseret Adibrot, que la traducción literal no son 10 mandamientos, sino las 10 palabras, o los 10 enunciados, las 10 declaraciones, porque en realidad nosotros tenemos 613 preceptos de la Torá, dentro de los cuales están estos 10 mandamientos. Pero estos 10 enunciados tienen una relevancia especial porque en realidad son 10 categorías o familias donde se agrupan o de donde salen todos los otros mandamientos. Estos 10 mandamientos son mencionados 2 veces dentro de la Torá. La primera vez en Éxodo, en la porción semanal de Yitro, y la segunda en Deuteronomios, porción semanal de Beit Haná. No tiene muchas diferencias entre una y otra. Hay algunas palabras, por ejemplo, en Shabbat, cuando dice que cuidaremos el séptimo día, Shabbat, en uno dice, porque yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, y en la otra dice, porque recordarás que yo soy el creador del mundo. Entonces, al final, nosotros en Shabbat ocupamos las 2 razones para, como argumento de Shabbat. O sea, están las 2 dentro de los rituales de Shabbat, se mencionan ambas. Ahora, acá es interesante que en la porción semanal de Yitro salen los 10 mandamientos. En la Torá hay pocas parashot, pocas porciones semanales que tengan el nombre de una persona. Son 3 o 4, ahora no me acuerdo si son 3 o 4, pero son pocas. Entre ellas está Yitro. Yitro era una persona que no era judía, era el suegro de Moisés, y él tiene su nombre, está en la parashá, en la porción semanal, donde están los 10 mandamientos. Los sabios se preguntan por qué es esto, y una de las conclusiones a las que llegan es que Yitro era un buscador. Yitro siempre estaba explorando, tratando de conocer más, buscándose a él mismo. Él había estado en Egipto y él salió de Egipto y siempre había estado en esta búsqueda personal. Y cuando escucha lo que Dios hizo para los judíos, él como que acepta la grandeza de Dios y como digamos, como su lugar como el máster de la creación. Y los sabios dicen que Yitro hace la búsqueda para llegar a Dios, que es la búsqueda ideal. Siempre cuestionarse, siempre buscar y tratar de llegar a estar conforme y a gusto con la espiritualidad que uno termina adoptando. Después de estas 2 menciones que tengo acá, en otra parasha más adelante, se empieza a hacer como una bajada más de estos enunciados que son ya, que son como había comentado, como el título del capítulo o el título de la familia.
10 mandamientos como tal tienen una estructura muy interesante, porque los podemos dividir en dos grupos. Unos que son la relación del hombre con Dios y otros que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. En la de la relación del hombre con el hombre también podemos empezar a encontrar categorías. Por ejemplo, cuando dice, yo soy Hashem tu Dios, no tendrás otros dioses ante mí, no tomarás mi nombre en vano. Aquí Dios está estableciendo el reconocimiento de la autoridad, o sea, está dando los principios básicos mediante los cuales reconocemos su autoridad, por lo tanto hay gobernabilidad. Y pone como las reglas, empieza a marcar la cancha. O sea, estas tres cosas hacen que yo sea la autoridad, o sea, tienes que tener estas tres para que obviamente me reconozcas a mí como autoridad de todo lo que sigue. Después habla de observarás el Shabbat. Aquí empezamos a ver la relación con Dios y su creación. Como les dije, en el Shabbat nos menciona, y recordarás la creación del mundo, y recordarás que yo te saqué de Egipto. O sea, otra vez, esta relación de Dios con su creación. Y después viene algo muy raro, que dice, honrarás a tu madre y a tu padre en la parte del hombre con Dios. Uno podría creer de repente que esa debería ir del hombre con el hombre. Al final, estamos hablando de humanos con humanos y no con Dios. Pero los sabios nos explican que en realidad esta relación del hombre, de la persona con sus padres, tiene que ver porque en la creación de nuestras vidas, o sea, cuando nosotros nacemos, hay tres socios en esta creación. Uno, nuestro papá, nuestra mamá y Dios. Esos son los tres socios. Por lo tanto, ellos tienen un estatus especial para nosotros, porque son los que nos dieron la vida y nos hicieron llegar a este mundo. Y por otro lado, porque ellos son las personas que nos van a enseñar nuestros valores, nuestra ética, los que nos van a poner límites. Entonces, si nosotros no sabemos cómo respetar a nuestros padres y ser agradecidos con ellos, que los vemos, que interactuamos con ellos, que tenemos, digamos, es una relación mucho más vívida y mucho más obvia, ¿cómo vamos a poder agradecerle a Dios que no lo vemos, que no estamos con Él, o sea, que no está visible, que no sé si me está contestando a lo que yo le pregunté o no? Entonces, por eso, entra en la parte de hombre con Dios. Por otro lado, tenemos los de la relación hombre con hombre, que es no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Esos en general suenan como bastante obvios si pensamos que estamos tratando de construir una sociedad. Son de ética general. O sea, nadie que viva en una sociedad le parece que está mal que nos pidan que no robemos, que no matemos, que no demos falso testimonio. Suenan como bastante obvios. Pero después tenemos un quinto, o el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás. Y aquí otra vez entramos en una pregunta de, ¿por qué no codiciar? Pues si al final, o sea, no es que digo que está bien codiciar, pero el codiciar es un sentimiento, o sea, es algo que yo no puedo controlar. Es que me dé envidia a algo, no es como yo digo activamente, yo quiero que me dé envidia que la otra persona tenga lo que quieran, un mejor auto, que tenga una familia que se ve feliz, o sea, no lo puedo controlar, es algo que viene de dentro de mí. Pero lo que yo sí puedo controlar es el tema de cómo yo actúo frente a ese sentimiento. Eso sí que lo puedo controlar. Y por eso Dios lo pone ahí. Ahora, podría poner otros tantos más, no enojar, o sea, la furia, controlar nuestra furia, controlar nuestra codicia, o sea, la codicia está ahí. Pero hay otras cosas que nos podría decir que las deberíamos de controlar también. Pero por otro lado, el no codiciar nos lleva a que no caigamos en los otros. Porque si yo codicio que alguien tenga algo mejor que yo podría pensar que que yo me puedo robar algo. O sea, él tiene esa cosa mejor que yo, pero yo me la merecía, entonces yo la podría robar. O él tiene algo que yo me merezco y me da mucha rabia, entonces yo lo mato. Entonces, no codiciar nos ayuda a no caer en todos los anteriores. Y por eso está ahí como un mandamiento. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Como yo les dije, el paso de la libertad a esta libertad espiritual es el leitmotiv de toda esta historia. O sea, de que nos haya liberado, de que haya hecho este pacto con Abraham. Todo esto llega a este momento. Esta es la culmina. ¿Por qué? Porque, primero que nada, si bien tenían libertad, nosotros sabemos hoy que nosotros somos libres, pero tenemos un marco. O sea, hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Y acá nos está dando una libertad en la cual podemos vivir en sociedad. Vamos a construir una sociedad. La revelación en el monte Sinai, entonces,
fue el puntapié inicial para la construcción de la identidad judía futura, hace que todo lo anterior tenga sentido, y además los 10 mandamientos, junto con todos los preceptos que nos da la Torá, son los lineamientos para crear una sociedad de acuerdo al mandamiento divino. O sea, una sociedad que podríamos llamarla utópica. Una sociedad que se basa en la bondad, justicia, y aquí vuelven a salir todos esos valores que dijimos que venimos trabajando en el Omer individualmente, empiezan a construirse para construirlo en sociedad, para que en sociedad podamos crear una sociedad basada en la bondad, la justicia, la compasión, la humildad, la resiliencia, la solidaridad, y la nobleza. Empezamos a entender que este es el objetivo que Dios tiene para la revelación, para entregar esta Torá, es para tratar de crear esta sociedad que cuente con todos estos atributos. Y todo esto se puede resumir en lo que una vez hay una historia que Rabbi Akiva le preguntaron, había una persona que dijo que quería saber cómo construir, que quería conocer toda la Torá, que se la enseñaban mientras estaba parado en un pie. Muchos rabinos lo encontraron terrible, lo mandaron a volar, le dijeron que era una falta de respeto, pero hubo uno, Rabbi Akiva, que le dijo, claro que sí, yo te lo voy a enseñar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y el resto son comentarios. Y creo que este mensaje es muy importante hoy, en el momento que estamos viviendo, porque hemos aprendido con este tema de la pandemia, que si bien podemos vivir una vida individualista y concentrarnos solo en nosotros y a lo mejor en los nuestros, pero en qué tengo yo, cómo me va a mí, todo eso, y concentrarme solo en mí, nos lleva a que puede ser que tengamos un mejor pasar, pero que solo cuando entendemos que estamos juntos en este proyecto, podemos mejorar el mundo, y que el mundo se mejora a través de acciones. Vemos ahora que hemos cambiado y empezamos a ver entregas de bondad y compromiso del uno con el otro, empezar a ver que el otro, que en estos tiempos pandémicos, que si yo no me preocupo del otro, da lo mismo que me preocupe de mí, porque estamos juntos. Si él se enferma, es muy probable que yo me enferme. Y de dejar como mensaje final que al final nuestra relación con Dios se expresa en nuestra relación con nuestro vecino. Por eso los 10 mandamientos están juntos, ambas cosas. Porque una no puede estar sin la otra. Si nosotros no somos buenas personas y amamos a nuestro prójimo y cumplimos con esos mínimos de convivencia, no sirve nada lo otro. Porque nuestra relación con Dios se expresa en nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros hijos, cómo pagamos nuestros impuestos, cómo le hablamos a las personas que están alrededor nuestra. Al final, tiene que ver con cómo llevamos adelante nuestra vida. Porque la santidad que viene de Dios solo se percibe si el individuo y la comunidad la reciben y la emulan. Gracias y Hag Shavuot Sameach. Gracias, Sofía. Muy instructivo. Está perfecto. Hay un par de preguntas. Tenemos tiempo para hacerlas, ¿cierto? ¿Me escuchas? Sí, dale. Ok, mira. Primero voy a hacer de más general a más específica. Alguien pregunta cuáles son las leyes noágicas. Ya. Las leyes noágicas son 7 leyes que se le entregaron a Noé después del diluvio, a Noah, con las cuales se gobernaba toda la humanidad. Antes de eso daba lo mismo. Las leyes noágicas son establecer leyes de justicia, voy a decir como las más importantes. Establecer leyes de justicia, no matar en vano, no comer partes de animales vivos, estoy tratando de acordarme de las demás. ¿Tener tribunales de justicia? Sí, ya lo puse, ya dije. Tribunales de justicia, no cometer adulterio, no matar. Tribunales. Sí, no comer partes de animales vivos y un par de otras leyes, pero son bastante de ética general. Tener tribunales de justicia. Sí, ya la dije. Perdón. Justo se me cortó. Ya. Otra pregunta. Cuando hablaste de la historia de Ruth, alguien hace la acotación de que los moabitas se supone que no podían convertirse a judíos. ¿Por qué Ruth sí pudo? Claro, ese es el tema interesante de toda esta historia, que da para una clase entera, de que en verdad los moabitas
eran un pueblo que en la Torá salen muy mal. O sea, los judíos no podían tener ningún tipo de relación con los moabitas. No se podían casar con los moabitas, no podían estar en la tierra de Moab. O sea, había todo un tema con los moabitas que era como, no, nada que ver. Entonces acá es interesante que Ruth, con su convicción y con su voluntad, logró hacer algo que pareciera que no se podía. ¿Y por qué es interesante esto? Porque muchas veces tenemos como gente que nace con la estrella cruzada, o sea, como que dice uno, no, en verdad, yo nada que ver, yo no voy a poder llegar a eso porque es imposible, porque la gente como yo no se puede, pero al final Ruth y muchas otras historias dentro de la Biblia, de la Torá, nos enseñan que nosotros con nuestro actuar, con nuestras convicciones, podemos lograr cambiar nuestro destino y o sea, no está si bien todo está escrito, hay mucho libre albedrío en todo esto. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Solo quiero hacer una acotación que me olvidé de las leyes noágicas. En el judaísmo nosotros creemos que todas las personas que no son judías, con cumplir esas 7 leyes noágicas, están perfectos. Nosotros aceptamos para nosotros muchos más preceptos y muchas más leyes o estándares, o sea, cosas que tenemos que hacer, pero en verdad con esas 7 cosas está perfecto. Luego preguntan, cuando el versículo dice, haremos y escucharemos, había una explicación, porque lo lógico sería que primero escuchamos lo que hay que hacer y luego lo hacemos. No, porque aquí el compromiso fue total. O sea, al principio ellos se comprometieron a hacer, porque ellos entendieron que al hacer uno empezaría a entender. Pasa mucho, por ejemplo, con la gente que, voy a dar un ejemplo, la gente que respeta Shabbat. Por ejemplo, yo respeto Shabbat. Y cuando yo le cuento a la gente es como, ajá, ¿y tú encuentras eso divertido de verdad? Pero solo cuando uno lo hace, puede entender en verdad el significado. Y por eso primero está el haremos y luego escucharemos. Porque en principio, cuando uno empieza a hacer las cosas, y eso pasa con cualquier cosa, cuando uno empieza a agarrarle la mano a algo, empieza a entender cuál es el sentido de esa cosa, o cuáles las otras bondades y virtudes de eso. Entonces quiere decir que alguien se puede convertir al judaísmo hoy día. Sí. Hoy día hay maneras de hacerlo, no es como hoy me quiero convertir, porque como les dije, una persona no judía tiene 7 cosas que son en verdad bastante de ética general que tiene que hacer, pero una persona judía si se convierte o nació judía, se compromete a estos 613 preceptos. Entonces en verdad la gente que lleva estos procesos de conversión, digamos, los que están encargados de los procesos de conversión, tratan de ser muy cuidadosos, porque en verdad la persona está comprometiendo a algo que tiene que ser consciente de a qué se está comprometiendo. Pero sí, totalmente. Es más, uno de los ejemplos de por qué la gente se puede convertir, Abraham no era judío, no era hebreo, y a los 99 años se hizo el Brit, que es uno de los requisitos para la conversión. O sea, él aceptó su fe a una edad muy avanzada. Por lo tanto, sí, uno se puede convertir en cualquier momento de su vida. Luego preguntan, en la cuenta de las 7 semanas del Omer, ¿hay prohibiciones o hay algo que hay que hacer? Además mira, hoy yo me basé solo en la parte de Shavuot, porque en verdad en la parte de Shavuot era contar los 49 días. Más adelante pasó un evento histórico en la cual murió mucha gente. Ahí hay como dudas si fue por una peste o fue por una revolución que se hizo, pero eso lo voy a dejar para otro capítulo. Y se hace como un luto colectivo por estas personas, que justamente cuadró con el Omer, que murieron más de 20.000 estudiantes de una escuela muy grande que había, y cuando murieron se instauró este luto colectivo, que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque si bien Shavuot y toda esta historia es una historia de amor y bondad y amor al prójimo, se dice que esta gente, que estos estudiantes cayeron y tuvieron esta peste o esta muerte colectiva, porque empezaron a hablar uno mal del otro, empezaron a odiarse el uno al otro. Entonces otra vez es como en contraposición a esta historia que estamos hablando de amor al prójimo y todo, y se les recuerda y se hace un luto donde no se escucha música durante la cuenta del Omer hasta la Akba Omer, que es a la mitad.
poco antes de la mía. Me parece que ya no hay más preguntas. No sé si ahora alguien quiere última oportunidad. Parece que no, Sofía. ¿Quieres hacer algún cierre, mensaje final, o puedo comentar sobre las próximas charlas que hay? Yo creo que, bueno, solo para cerrar, decir el tema de que en estos tiempos pandémicos es un buen momento para retomar estos valores de cuidar al otro, cuidarnos a nosotros mismos. En la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, también está el amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti, ¿cómo puedes amar al otro? Por lo tanto, es un buen momento para cuidarnos a nosotros mismos, ver las relaciones que tenemos con los otros, mejorarlas, y eso. Así que ahora pues, Hag Shavuot Sameach. Muchas gracias, Hag Sameach. Solamente para los que se quieren quedar un minuto más, les quiero comentar sobre las próximas charlas que tenemos. Este domingo a las 12, se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí está. Vamos a las 12 del día a tener a Benito Reutemann hablando de nuevas realidades en la economía israelí después de la pandemia. Luego, el martes a las 19:30, vamos a hablar sobre la pirámide del odio, cómo los prejuicios pueden llevar a la discriminación y a la violencia y a cosas peores, y cómo podemos detener esa escalada de violencia. Y el jueves vamos a tener al rabino Eduardo Weingortin, rabino del Círculo Israelita de Santiago y capellán de La Moneda, hablándonos sobre Abraham y sus innovaciones en el mundo. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. La charla va a quedar grabada en el Facebook por si la quieren compartir con gente que crean que les puede interesar. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por participar. Chao.